y todas, soy Juan Camilo Rincón, periodista, escritor e investigador cultural. Y hoy, aquí en el canal de Latino American Literature Today, vamos a hablar con uno de los grandes escritores chilenos del momento. Se llama Simón López Trujillo. Y quiero profundizar un poco sobre su conocimiento, sobre su obra, sobre lo que ve y cómo entiende la literatura latinoamericana. Hola Simón, ¿cómo estás? Hola Juan Camilo, muchas gracias por la invitación a conversar. Eh, Me queda un poco grande el adjetivo grande, ya me estoy partiendo de una primera novela, pero estoy súper contento con la recepción y la especie de post-vida que está teniendo en América Latina, en España también con esta edición de Caja Negra, en la que estoy súper agradecido. Respecto a tu pregunta sobre mi interés por la literatura latinoamericana, claro, esta es una novela que trata, a ver, que le debe harto a muchos y a muchas y muchos autores, ya sea de la tradición chilena, de cierta tradición vinculada a lo que se llamaba el realismo social en Chile, pero también a ciertos procedimientos modernistas que introdujeron en la literatura chilena del siglo XX varios autoras y autores como Marta Brunet, Manuel Rojas, Carlos Droguet, donde el realismo social también pasaba por un trabajo con la forma, con las conciencias de los personajes, con las estrategias discursivas, con la forma novela, por ejemplo, y también con un trabajo sobre la prosa misma, sobre el lenguaje, que eso es algo que también está muy inspirado para mí en autoras como por ejemplo Sara Gallardo o Juan Rulfo, donde trabajan lo rural, pero es lo rural alucinado, es lo rural no costumbrista, no criollista, es lo rural como excusa para indagar en la conciencia como un asunto de infinitas cosas para las que tenemos para sorprendernos y también con hacer esto que es algo que yo reivindico un poco. Juan Rulfo lo criticaban, por ejemplo, decían que sus campesinos hablaban como filósofos. Y eso es algo precisamente que a mí me interesaba también explorar, esa capacidad de pensamiento, particularmente en el campo chileno, que tiene que ver con la relación que tenemos con la metáfora, con lo simbólico, con cuestionar ese estatuto fijo de lo real. Y son personajes que en esta novela piensan mucho, también cruzado por sus diferentes clases, ya sea el hijo de este trabajador forestal, que es Patricio, o Giovanna, que es esta investigadora académica sobre el mundo de los hongos. Hay un espacio para una interrogación, particularmente la naturaleza, desde estos diferentes personajes, desde las conciencias de estos diferentes personajes, que de cierta forma proponen dos modelos distintos de la naturaleza, disputan esta idea homogénea de lo que se entiende por naturaleza. De una novela que al menos a mí me interesa, releyéndola ahora, más como algo que está un poco más alejado de mí, me interesa aproximarme a ella en términos de cómo permite cuestionar esa idea, esa defensa de la naturaleza como algo separado de la historia. Es ciertos discursos contemporáneos del ambientalismo, incluso discursos del antropoceno, capitaloceno, producidos desde otros territorios, a veces caen en la inocencia de separar naturaleza de humanidad, naturaleza de historia, y se termina cayendo en el conservacionismo, en una defensa de la naturaleza como espacios privados y separados del humano. Y a mí me interesaba mucho indagar no solo en el presente de territorios como Curanilahue, que es una zona al sur de Chile, cuya superficie es básicamente 94% plantaciones de monocultivo forestal, lo que ha traído innumerables eh, condiciones muy adversas en términos de sequía, riesgos de incendios forestales, pobreza también para las mismas personas de esa población. No solo indagar en ese presente, sino también en el pasado de territorios como ese, que eso es algo que aparece en las memorias, en los sueños de Pedro el Basto, uno de los personajes principales de la novela, cuando él entra en este coma y empieza a soñar una serie de cosas y uno de esos sueños tienen que ver con memorias campesinas de recuperaciones territoriales, de otra relación con el campo, que están muy inspiradas, de hecho, en Rulfo, en el trabajo con la imagen rulfiana, con el tono. De hecho, hay algunas pequeñas citas a Rulfo, cuando se mencionan unas carretas que venían en un trozo de Pedro Páramo, que está ahí reescrito. Es una novela que reescribe mucho también. Y me interesaba revisitar esas memorias en términos también de cómo complejizan la idea que tenemos de naturaleza en el presente. Me llama mucho la atención, digamos, el concepto de cortar eucalipto, de crear toda esta ruptura a partir, digamos,
de un monocultivo específico que no nació en Latinoamérica, ¿no? Es una planta que viene de Australia, que comen los koalas y que llegó y que de cierta forma hubo una reforestación en el 1800 y un poco antes también de esa especie extranjera en todos esos territorios, ¿no? Como pasa allá, pasa también en Colombia y en otros países donde incluso se le daba un sentido alrededor de los hospitales de enfermedades de pecho, se cultivaba o se sembraba ese tema del eucalipto o también el tema de madera, como lo manejas en la novela. Yo quiero profundizar un poco de dónde nació la idea del vasto territorio, cómo llegó a tu cabeza y cómo construiste y cómo comenzaste a desarrollar ese texto. Me gusta mucho la vinculación que haces con el caso colombiano del uso de los eucaliptos. De hecho, hay una artista chilena que se llama Sofía de Grenade, cuya obra trabajaba precisamente con eso. Ella ha trabajado muchísimo con el eucaliptus particularmente, y la forma, la historia que tiene en su introducción en Colombia, particularmente en Bogotá. Es algo que me ha contado ella. La conocí después de escribir la novela y tuvo un proceso de investigación en 2018 de un año solo sobre una residencia artística ya, de Flora Arts más Natura, donde indagaba un poco en la introducción del eucaliptus, que es algo muy semejante a cómo se introducen en Chile, que claro, primero tiene que ver con la introducción a partir de los curas, de las diferentes misiones que habían en estos territorios y que empiezan a introducirlo por un carácter de higienizante que tiene el eucaliptus, para higienizar la tierra, para sanear la tierra, porque son tierras muy cálidas. Y luego, claro, de cierta forma el eucalipto tiene eso como metáfora. Es, al menos en el caso de mi novela, tanto el origen de la enfermedad como la misma cura que utiliza Patricio, para limpiar el, su propio cuerpo, su propia afección cuando se contagia, con este hongo que es endémico del eucalipto y que básicamente es el detonante de la novela. A mí se me ocurre la idea de esta novela viendo un documental de hongos hace harto tiempo, donde mencionaban el hongo Cryptococcus gatti, que es uno de los pocos hongos capaces de infectar a los seres humanos y producir la muerte, afecciones cardiopulmonares tan fuertes que pueden conducir a la muerte. Y se hablaba en ese documental de un brote en Vancouver, en Canadá, a fines de los 90, donde este hongo infectó a una serie de trabajadores forestales, mamíferos y otros animales. Y lo curioso es que ahí se menciona que este hongo es endémico del eucalipto. Y yo dije, oye, espérate, en Chile tenemos más de 3 millones de hectáreas de plantaciones de monocultivo forestal, cuyo, que es principalmente pino y eucalipto. Y dije, ¿y si esto pasara en Chile? Y ahí empieza el detonante para esta especie de ficción especulativa, que fue también una excusa para investigar muchísimo sobre el conflicto de las forestales, su vinculación particularmente de las grandes empresas forestales con la dictadura en Chile, en paralelo investigar un montón sobre hongos, también leer mucho sobre Spinoza, que es un filósofo que para mí me importa muchísimo y que informa mucho en la novela. Gran parte, es una novela espinosista, pero en un sentido muy hereje, una especie de homenaje a Spinoza, estas religiones que aparecen, también estas diferentes formas de aproximarse a la naturaleza, son, al menos yo lo trato de pensar así, diferentes vertientes del espinosismo, que además es un pensador muy latinoamericano, curiosamente, que tiene una actualidad muy latinoamericana. Hay autoras como Marilena Chagüí o Diego Tatiana en Argentina. Marilena Chagüí es brasileña, am, que piensan un poco a Spinoza como un pensador latinoamericano, en términos de que es de los pocos filósofos modernos que se plantean un análisis de la filosofía política donde consideran asuntos como las pasiones, por ejemplo, que es algo fundamental para entender fenómenos como el populismo latinoamericano. Y tiene una actualidad muy interesante a pensar asuntos como la democracia, el cuerpo, etcétera, en Latinoamérica. Entonces también era un poco una forma de rendir homenaje a esa tradición. Pero la novela comienza con esa pequeña asociación, la idea de cómo sería si este hongo ocurriera, si un brote infeccioso de este hongo ocurriera en Chile. Y luego ya fue un proceso largo de lectura y escritura, indagando esa idea o dejando de cierta forma que esa idea se exprese a través de la escritura. No es que para mí uno entienda completamente lo que va a hacer antes de ponerse a escribir. La comprensión tiene lugar en la escritura y eso fue algo fundamental para mí también.
Me haces pensar muchas cosas y me llama mucho la atención, digamos, ese concepto del eucalipto, porque al ser foráneo también, digamos, lo que pasó en Colombia, tanto con el eucalipto como el pino, y que me pasó en muchas partes en Latinoamérica, dañaba el suelo para que las plantas propias de nuestro país dejaran de crecer. Entonces comenzó a excluirlas, a sacarlas del territorio, ¿no? Y el concepto del sacar del territorio, del exiliar, del expulsar, es también algo muy interesante en la conversación. Y también en América Latina iba la gente, iban algunos vendedores con sus objetos grandes de eucalipto, vendiéndolo para hacer lo que hacía el protagonista, que era meterse en una olla, uno lo metían ahí mientras que hervían el eucalipto, y era algo muy interesante al respecto. Entonces me gusta ese tema de la conversación con las diferentes características, y tú lo unes con Pedro Páramo, que hay una opción muy interesante al respecto, pero ¿qué más escritores latinoamericanos influyen en tu obra? Particularmente en Colombia, de hecho, me influyó harto Juan Cárdenas con una novela en particular, El Diablo de las Provincias. Me acuerdo que me sirvió harto también un personaje que es una bióloga, o algo así, si mal no recuerdo, y me gusta también como el trabajo con la forma, la estructura, y fue una influencia importante a la hora también de escribir esta novela. Estaba leyendo un montón de cosas, yo soy súper disperso, soy un mal lector en el sentido que no me gusta, o sea, si una novela me gusta mucho me pueden pasar dos cosas, o el trabajo en el lenguaje me adormece y me quedo dormido y como que me dejo llevar por ella, o me entusiasma tanto que me pongo a escribir, entonces soy muy bueno para no terminar los libros. Hay novelas que amo y que de repente me he dado cuenta y dije, hoy nunca me la terminé, en verdad que me quedan 30 páginas, pero la he usado tanto y ha sido tan productiva en mí que me interesa más a veces el contagio que la lectura ordenada, precisa de Goodreads, por ejemplo, que no es algo que me gusta mucho, me gusta más esa experiencia profundamente individual que hay en la lectura. Y estuve influido, yo creo, pero lecturas que tuve rondando, fue harto Carlos Droguet, Manuel Rojas, Brunet en Chile, porque me interesaba ver cómo profundizaban ese otro campo, esa otra forma de pensar el campo, más ligada al juego, a la metáfora, algo un poco como lo hace el cine de Raúl Ruiz, por ejemplo, que es un cineasta chileno, donde aprovecha eso y toma un poco, casi que reconoce la vanguardia en esa forma profundamente metafórica que tenemos de hablar en Chile, donde lo estoy haciendo ahora, me voy para allá, después para allá, para allá, para allá, y es como que no hubiera centro. Y hay como un humor muy asociado a la capacidad metafórica de decir una cosa por la otra, que Ruiz es muy lindo como lo toma y lo vuelve prácticamente parte de su poética. Y a mí, de cierta forma, también me inspiró mucho en términos del trabajo con el símbolo, porque, por ejemplo, el eucaliptus, que es el símbolo, es enfermedad y cura al mismo tiempo. De hecho, lo que mencionaba el trabajo de Sofía de Grenade, porque ella exploró eh, la materialidad misma del eucaliptus. De hecho, me contaba de que comenzó en su residencia comprando estas grandes matas o atados de hojas de eucaliptus que vendían en Bogotá, y empezó a trabajar y explorar esas hojas y se dio cuenta que lo que produce esa limpieza es una toxina propia del eucalipto que ella finalmente en diferentes experimentos sintetizó, y luego la obra trabaja con toxinas, y es una obra muy compleja porque uno, decía ella, que cuando entra a la sala sientes el olor al amoníaco profundo de este eucaliptol y que se asemeja a orina de gato y como que rompe un poco las expectativas que uno tiene respecto a la separación de lo químico, lo contagioso, lo dañino hacia el cuerpo, cuando dentro del cuerpo tenemos neumonía, como tenemos arsénico, tenemos toda una química tremendamente compleja. Y me interesaba también, por un lado, interrogar esa autoridad misma mía sobre el texto, porque es un texto que trabaja, que experimenta con muchas materias textuales. Es un texto que está, por ejemplo, los sermones de Pedro el Basto, que son estos párrafos en cursiva, medio barrocos, que interrumpen la narración cada tanto y que se pueden interpretar de varias formas. No es que yo diga es la voz de Pedro, no, es la voz del hongo, es la voz de este Basto hablando a través de él. Son todas esas cosas porque, de cierta forma, no fueron escritos a partir de yo fijar una interpretación y decir esto va a ser tal cosa, fijarles un significado y luego hacer el texto. Quizás no lo podría haber escrito si hubiera hecho ese ejercicio. Ocurrieron en un proceso de experimentación material con diferentes texturas narrativas. Una, por un lado, fragmentos de la Ética y el Tratado de la Reforma de Entendimiento de Baruch Espinosa, y por el otro, fragmentos de un libro precioso que se llama La Novena Maravilla, de Juan de Espinosa Medrano, que es un poeta barroco peruano del siglo XVII. Y básicamente se escribieron tomando
fragmentos de esos dos textos y reescribiéndolos una y otra vez, hasta que se perdían los originales y emergía una textura barroca distinta, donde por supuesto yo ponía mi cosecha, pero en diálogo con ellos, que es un trabajo que a mí siempre me ha gustado mucho. Yo vengo un poco más de la poesía y hay un par de textos que he escrito que me interesan mucho el trabajo en la reescritura que hay dentro del trabajo poético, donde se trabaja con el lenguaje de otros y uno no trabaja desde la originalidad, sino desde el contagio mismo con esas otras escrituras y donde lo que pasa allí con el lenguaje. Que de cierta forma me ha pasado a mí en las conversaciones con lectoras y lectores hoy día, en esta reedición de la novela, que es una reedición porque tiene cosas distintas a la edición de Alfaguara. Me he dado cuenta que todo ese trabajo con el lenguaje por sí mismo, como algo que escapa a mi autoridad, pero también con asuntos simbólicos ligados a todo lo bíblico que emerge en la novela, a toda esta idea de lo vasto que se configura, me saca un poco a mí como autor en términos de que han, han habido en conversaciones con lectores y lectores interpretaciones tan interesantes de la novela que es, hoy me habría encantado pensar eso cuando lo escribía y de hecho me parece más interesante que a veces de las cosas que yo puedo explicar sobre el texto. Y de cierta forma tiene que ver con el trabajo con el símbolo, que cuando uno trabaja con símbolos, cuando uno trabaja con metáforas, incluso con alegorías, es imposible que uno como autor agote todas las interpretaciones posibles, vale la redundancia, del símbolo. Entonces siempre va a ser una forma muy bonita de incorporar al lector, que la imaginación productiva del lector abunde en cosas que escapan incluso a nuestra autoridad como autores. Y eso me parece fundamental, me parece mucho más interesante una obra que da ese espacio, que se abre a esa incerteza, a ese trabajo en el lenguaje que es imposible fijarlo en una única cosa, a esa, citando a Sontag, por ejemplo, erótica del arte, ese trabajo con el lenguaje, en contra de una interpretación que fije todo. Me parece mucho más interesante eso, esas son las lecturas que más disfruto. Y por ejemplo, Sara Gallardo y el mismo Rulfo, yo creo que son de las cosas que más me gustan, ¿no? Es imposible decir de qué se trata, dice Juaz. Y es imposible dar cuenta de esa experiencia misma con el lenguaje. Me interesaba preservar un poco algo de eso en algunos de los espacios de la novela, porque de cierta forma también es una novela que cuenta una historia, que hay un trabajo en personaje y cosas, pero para mí lo más fundamental siempre fue esa experiencia profundamente experimental con el lenguaje y la materia de los textos que están involucrados. Simón, y por último, para ir cerrando, ¿cómo lees lo que está escribiendo hoy América Latina? ¿Cómo estás viendo estos nuevos movimientos, estas nuevas formas y estas diferentes formas de ver por medio de la escritura a nuestro continente? Lo veo con una mezcla de interés y culpa por no estar tan actualizado como me gustaría. Uno de los problemas de lo contemporáneo, yo creo, es el mercado de la novedad, el impulso a leer lo último que sale, que a mí me parece sospechoso. Hay un montón de gente haciendo cosas interesantes hoy día en Latinoamérica Latina eh, y me parece fundamental leerlas, no porque se estén escribiendo hoy día, sino porque son interesantes. Estoy pensando en proyectos como el de Marina Clos, por ejemplo, en Argentina, que es algo absolutamente anticontemporáneo en términos de que se mete con escrituras coloniales, con trabajos profundamente imaginativos, no necesariamente ligados a lo temático, y ella me encanta lo que hace, am, porque también no olvidan el trabajo con la forma, no obligan el trabajo con esa temporalidad propia que te exige la escritura, y que es profundamente irreductible a sus temas, a los discursos de las autorías sobre sus propias obras. Y en ese sentido hay un interés enorme porque sé que están ocurriendo un montón de cosas, pero la parcela de lo que yo he podido leer es tan menor que a veces me abisma un poco y como que he tratado de reconciliarme un poco con eso y de cierta forma también con no hablar solo latinoamericano hoy, sino de autorías que han ido reapareciendo en este pasado de la literatura latinoamericana del siglo XX. Estoy pensando en autoras, el rescate, por ejemplo, autoras como Amparo Dávila, que ha hecho esta escritora mexicana, de un trabajo muy interesante con lo fantasmagórico y que ha sido revisitada por autoras como María Enrique, como Verónica Gerber Vicetti. A mí me interesa también un poco esos rescates, me encanta que se esté publicando Sara Gallardo entera, que esté llegando un poco más a Chile, pero también me gusta leer a contrapelo un poco, no por llevarle la contraria a lo contemporáneo, sino porque es mucho más ameno a veces despreocuparme de lo que se dice que hay que leer en redes sociales y sencillamente mirar la biblioteca de libros usados que he acumulado durante mi vida y darme cuenta que, por ejemplo, una vez encontré, cuando yo vendía libros usados también,
me regalaron una caja, un montón de libros y venía casi la obra completa de Manuel Mujica Laínez, este escritor argentino, y encontrarme que hay un trabajo ahí, pero tremendamente increíble y que casi que el descubrimiento a veces puede ir para atrás, para ver cosas que han quedado perdidas y que hoy día revisitarlas las hacen más contemporáneas que nunca, un poco como Agamben plantea lo idea de lo contemporáneo, desajustarse un poquito con, con la velocidad del tiempo con la que avanzamos. Entonces, me interesa muchísimo lo latinoamericano, pero me interesa muchísimo también en la propia relación que yo tengo con eso y que a veces también no tiene que ver con sencillamente lo que se entiende por latinoamericano rápido, con la imagen de lo latinoamericano que se construye. Me interesa más el lenguaje que... Simón, muchísimas gracias por acompañarnos en Latin American Literature Today. Recuerden todos y todas que pueden encontrarnos y vernos en los canales de la revista. Y muchísimas gracias, Simón. Muchas gracias a ustedes.